Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto. Terminó enero y con ello los trabajos desarrollados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que durante el corto receso del mes de enero dio continuidad a los trabajos legislativos de las cámaras de diputados y senadores para dar paso este 1 de febrero al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la 66ª legislatura. En consecuencia, esta semana que concluyó, se instalaron las dos comisiones de trabajo de la propia Comisión Permanente, conformada por diputadas y diputados, a fin de mantener la atención de asuntos que les fueron encomendados en el periodo recién concluido. Durante la instalación de la primera comisión de la Permanente, que integra los temas de gobernación, puntos constitucionales y justicia, la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena, designada como presidenta, informó que 21 asuntos atendidos serán remitidos a la mesa directiva para continuar su proceso parlamentario. La diputada convocó a las y los legisladores a seguir la suma de esfuerzos para construir un país donde prevalezca la justicia por encima de cualquier interés y donde la política sea un medio para encontrar los puntos de acuerdo más allá de las diferencias. Mientras que el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, afirmó que la tarea no podrá parar en esta legislatura. De ahí la importancia de esta instancia. Por igual se instaló la segunda comisión de la Permanente, que, como lo marca el reglamento legislativo, atenderá los temas de relaciones exteriores, defensa nacional y educación pública, y como era de esperarse de manera inmediata, la mayoría de sus integrantes aprobaron un dictamen que reconoce la estrategia del gobierno federal. Presidida por el diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, esta comisión fusionó en dicho dictamen diversas disposiciones para la atención y protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, así como de las y los connacionales que retornen a territorio nacional en razón de las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense. Importante escuchar lo dicho en estos procesos de instalación. El lunes 27 de enero de 2025 se llevó a cabo la instalación de la primera comisión de la Permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. La presidenta de la comisión, diputada Claudia Rivera Vivanco, declaró que el trabajo bicameral nunca se detiene y resaltó la importancia de que la ciudadanía lo conozca. Hoy nos reunimos no solo como legisladoras y legisladores, sino también como representantes del pueblo, comprometidos con la construcción de un Estado más justo y democrático. Por lo tanto, tenemos la alta responsabilidad de abordar y dar cuenta de temas cruciales para nuestra sociedad, como lo son la gobernabilidad, los derechos humanos, la legalidad y la justicia. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que las tareas no pueden parar en esta legislatura. Es por ello que este órgano deliberante se está instalando como tal, esta primera comisión, y bueno, estaremos atentos a las indicaciones que gire nuestra presidenta de la comisión, la compañera diputada Claudia Rivera Vivanco. Sean todos bienvenidos y bueno, celebremos la instalación de esta primera comisión. En el mismo sentido, felicitar a la integración de esta comisión, de esta primer comisión, ¿sí?, permanente de gobernación, puntos constitucionales y justicia, como bien lo decía nuestro diputado anteriormente, ya que esta comisión lleva realmente y surge en el ámbito internacional y específicamente con las acciones y declaraciones, sí, del presidente de Estados Unidos, que hemos estado escuchando todos, los procesos estructurales que se están llevando a cabo en nuestro Poder Judicial y la reestructuración social de la transformación que está sucediendo en todo el país. Al finalizar la sesión de instalación que se realizó en la Cámara de Diputados, se informó que fueron turnados 21 puntos de acuerdo a dicha instancia. De igual forma, el mismo lunes 27 de enero se llevó a cabo la instalación de la segunda comisión de la Permanente, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Esta instancia aprobó por unanimidad un dictamen con punto de acuerdo que conjunta diversas proposiciones en materia migratoria. Cabe señalar que el dictamen reconoce la estrategia integral del Gobierno de México, encabezado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger a las y a los mexicanos frente a las políticas migratorias del gobierno estadounidense, a través de programas como Apoyo para las y los mexicanos, Estados Unidos y México te abraza.
Esto fortalecerá la red consular, la ventanilla única de trámites consulares y se brindará asistencia jurídica especializada. Asimismo, se reconoce que el Instituto Nacional de Migración gestionará la recepción y traslado de migrantes, mientras que el Registro Nacional de Población y el Instituto Mexicano del Seguro Social garantizará identidad y atención médica. Manifestando siempre el apoyo a las actividades propias que sirvan para el bienestar de nuestra humanidad. Y a nosotros, desde el Congreso de la Unión, desde luego la actividad que nos corresponde es legislar siempre garante de la mejora continua de vida de nuestra sociedad. La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se celebró el pasado miércoles 29 de enero con 3 temas importantes de la actualidad nacional y la agenda parlamentaria, entre otros. El primero, la presentación del Informe de Actividades 2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, y el segundo, el acuerdo alcanzado tras un debate en torno a la estrategia integral del Ejecutivo Federal para la atención y protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos y de los connacionales que puedan ser repatriados o deportados con motivo de las políticas migratorias adaptadas por ese país. Asimismo, se conoció la amplia agenda que abordarán las y los diputados durante el periodo ordinario de sesiones que arrancó el 1 de febrero y que incluye la revisión, modificación y creación de 73 leyes secundarias, complementarias y reglamentarias, además de los temas de coyuntura que puedan presentarse. Durante la comparecencia informativa de la presidenta de la CNDH ante la Comisión Permanente, aparecieron en el salón pancartas de protesta por su actuación, críticas insistentes de la oposición a su reciente proceso de ratificación en el cargo, pero en su participación en tribuna, Rosario Piedra afirmó que la CNDH es la mejor del mundo con 317 recomendaciones emitidas en el 2024, eliminación de todo el rezago y 238,000 personas atendidas. Como presidente de la mesa directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña celebró el ejercicio de pluralidad de todos los grupos parlamentarios con respecto al trabajo de la CNDH y defendió que no existe ningún cuestionamiento a su nombramiento. No obstante, los legisladores de oposición fueron muy críticos. La diputada del PAN, Marta Moya Bastón, reclamó a la funcionaria asumir su trabajo con seriedad porque a pesar de los avances institucionales, la violación de derechos humanos sigue siendo un problema en el país, a lo que se sumó la diputada del PRI, Laura Ivonne Ruiz Moreno, al asegurar que el país está sumido en una crisis de derechos humanos sin precedentes y la CNDH al servicio del gobierno no constituye hoy un contrapeso. Fue la participación de la diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García, la que más atención ocupó por parte de los medios de comunicación. La zacatecana condenó a la CNDH por criminalizar a las caravanas de migrantes y en su lugar darles acompañamiento, comprobar que no hay uso de la fuerza y asegurar que se les tratará con dignidad, vengan de donde vengan. Revisemos este momento en el Salón Legislativo de San Lázaro. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de enero, las y los legisladores reconocieron la estrategia integral del Gobierno de México para la atención y protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, así como de connacionales que retornen a territorio nacional en razón de las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense. Al respecto, la diputada Maribel Solache González señaló que en los últimos días se han reactivado políticas migratorias extremas que amenazan la estabilidad y seguridad de millones de compatriotas y sus familias. El plan del presidente Trump de deportar a 11 millones de migrantes indocumentados atenta contra los derechos humanos y pone en riesgo la unidad de miles de familias mexicanas. Ante este escenario, el gobierno de México, actuando de forma pronta y responsable, ha puesto en marcha el programa México te abraza para recibir y atender a las personas que regresen a nuestro país. La diputada Celia Esther Fonseca Galicia expresó que las y los migrantes mexicanos no son criminales, son personas que dejaron su tierra y raíces en busca de mejores oportunidades. Es momento de defender nuestra libertad, nuestra tierra y a nuestra gente, frente a medidas que buscan imponerse sin consideración ni el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos. Estas acciones dañan al núcleo familiar, separando a niñas, niños y adolescentes de sus padres y dejándolos a su suerte.
La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno hizo notar que con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, México se encuentra nuevamente ante un reto mayúsculo para su política exterior. Lo que hemos observado en estos últimos días es que la actual administración no está preparada para afrontar esta situación. En primer lugar, creemos que el Ejecutivo Federal no ha tomado este tema con la debida importancia y seriedad. Hoy, los aviones cargados con migrantes están llegando a territorio mexicano y esta administración ha actuado tardíamente. Posteriormente se concluyeron los trabajos correspondientes al primer receso del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. Es la comisión permanente más improductiva en la historia del Congreso de la Unión. No se conformaron las comisiones en tiempo y forma. Cuando instalamos esta comisión permanente desde el 18 de diciembre y fue hasta el 21 de enero cuando se votaron las comisiones de esta comisión permanente sin un trabajo o por lo menos sin haber sido convocados. Este espacio plural integrado por senadoras y senadores de la República, diputadas y diputados federales, ha servido para, entre otros, en el capítulo de Agenda Política, discutir los temas más apremiantes de la coyuntura nacional e incluso internacional, en particular la que tiene que ver con la actitud xenófoba y fascista del gobierno norteamericano en contra de los migrantes mexicanos cuya presencia en el vecino país del norte es necesaria como fuerza de trabajo. Y pues hay que decir que esta primera comisión permanente de la 66ª legislatura pues está rompiendo récords históricos. Es la que dictaminó un solo asunto durante todo el periodo de funcionamiento de la comisión permanente, un solo asunto que es el que acabamos de aprobar en materia migratoria, y pues siendo la primera comisión permanente de esta legislatura, pues esperamos que esta dinámica no siente un precedente en las futuras comisiones permanentes que se instalen. Los desafíos que enfrentará el Estado mexicano en la relación bilateral con Estados Unidos a partir de las acciones de la administración de Donald Trump ha ocupado ampliamente la agenda de las y los diputados, quienes esta semana debatieron y discreparon en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores la emisión de un pronunciamiento a nombre de la Cámara de Diputados. Presidida por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Pedro Vázquez, el documento propuesto y finalmente aprobado condena las acciones del gobierno estadounidense hacia los migrantes, la implementación de medidas discriminatorias, los operativos en instituciones educativas o lugares de culto que está en contra de los principios fundamentales y compromete los valores de la democracia y la libertad. Ante la amenaza de un aumento impositivo unilateral de Estados Unidos contra los productos mexicanos, las y los diputados reconocieron las afectaciones que esto traerá a las y los ciudadanos de ambos países. El grupo parlamentario del PAN, en voz del diputado César Augusto Rendón García, manifestó la reserva hacia este pronunciamiento hasta en tanto no se conozca si se impondrían o no los aranceles que amenazó el gobierno estadounidense. Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo del PRI consideró que el pronunciamiento es necesario, pero hay que modularlo para alinearlo con la opinión de la Cancillería, de la Secretaría de Gobernación y cuidarlo profundamente como un mecanismo de diálogo. Mientras, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde, celebró la disposición del Gobierno de México para abordar los desafíos comunes como el cambio climático, el crimen organizado, la seguridad fronteriza, así como el tráfico de armas, drogas y tráfico de personas, todos los cuales, dijo, exigen una respuesta conjunta y coordinada con base en la cooperación y en el principio de corresponsabilidad. El escenario que planteaban en este pronunciamiento las y los legisladores lamentablemente se hizo realidad el sábado 1 de febrero con la imposición de 25% de impuestos por parte de Estados Unidos, lo que destaca aún más lo dicho por la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores sobre la invaluable aportación de la fuerza laboral mexicana, cuya contribución asciende a $324,000 millones anuales. Hagamos un recorrido por algo de lo dicho en la Comisión de Relaciones Exteriores.
El 29 de enero de 2025, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en reunión ordinaria, aprobó un pronunciamiento relativo a los desafíos que plantea la nueva administración del presidente Donald Trump. Frente a los retos que plantea la nueva administración del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación mediante un diálogo respetuoso, privilegiando la soberanía de ambas naciones y, sobre todo, la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de su origen. Es momento de enfocarnos en las oportunidades en lugar de las diferencias. Diputadas y diputados fijaron sus posicionamientos con respecto al documento que respalda las estrategias de retorno humanitario que prioricen la protección y defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales en el extranjero, así como de todas las personas dentro de nuestro territorio nacional. Me gustaría que interviniera con una opinión respetuosa, un punto de vista, la Cancillería y en todo caso también la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué pido? Creo que sí sería importante dejar en claro, si yo he entendido bien, presidente, que la posición por parte de la comisión va en una redacción en español. Hasta donde yo tengo conocimiento no tenemos una redacción en inglés. Así es. Al momento y creo que lo más fácil y lo más serio y lo más responsable es que lo hagamos en nuestro idioma. La relación con Estados Unidos es importantísima para México y en efecto tenemos un desafío. Yo quisiera humildemente sugerirles, por ejemplo, cuando inicia el comunicado, se refieren al presidente de Estados Unidos por su nombre y lo llaman un desafío, y que su presidencia representa un desafío y luego solicitamos un diálogo. Creo que eso se traduce en inglés como un reto, challenge, es la palabra que se utiliza en inglés, y así lo van a leer. Creo que a lo mejor no sería tomado de la mejor manera. A mí me parece que los pronunciamientos que ha hecho nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, han sido con toda la dignidad de lo que representa este pueblo mexicano. Y sí tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje, pero a mí me parece que la palabra reto en nuestro español, nosotros tenemos muchos retos a nivel interno y retos también en el ámbito internacional. Y a mí me parece que el pronunciamiento está hecho de manera diplomática. En el uso de la voz, Pedro Mátaro Raca habló de la primera reunión convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a legisladoras y legisladores, donde resalta que la conclusión fue la unidad independientemente del color del partido. Me dio mucho gusto y orgullo ver a todos los legisladores apoyando la iniciativa de la prioridad número uno de Cancillería y una de las prioridades de nuestra presidenta, que es la defensa de los connacionales en México. Yo no tomaría esto como un problema que debemos de combatir. Esto es una situación que debemos de atender juntos. También, con el fin de tener más tiempo para analizar la ley del Servicio Exterior Mexicano, las y los diputados integrantes de la comisión aprobaron una prórroga para dictaminar la iniciativa que la reforma. El sábado 1 de febrero, como lo mandata el reglamento del Congreso, se celebró la sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro con 267 diputados y 86 senadores para abrir formalmente el segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. El presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, declaró la apertura del segundo periodo del primer año de la 66ª legislatura y dio trámite de publicidad a 2 dictámenes a minutas que reforman las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social, así como el que declara al 2025 como Año de la Mujer Indígena. También se notificó al Pleno de la Cámara de Diputados la designación de José Elías Lisha como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. El debate sobre la minuta del Infonavit, misma que ha pasado varias veces por la revisión de diputados y senadores, arrancó protestas, gritos y discusiones entre el grupo mayoritario de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde con los opositores del PAN y PRI. Pues en esta ocasión, Movimiento Ciudadano expresó su voto a favor en lo general,
pero su rechazo a la operación del Fondo de Vivienda por parte de una empresa particular. Así lo afirmó la diputada emesista Patricia Flores. Dicho fondo por 2.4 billones de pesos, integrada con el patrimonio de los trabajadores, además de la empresa que operará los recursos y el nombramiento del director del instituto, exdirector de Pemex, extendió el debate por más de 9 horas con argumentos a favor y en contra del dictamen. El ambiente de discusión se elevó a la mitad de la sesión al conocerse la imposición de aranceles de hasta el 25% por parte del gobierno estadounidense a productos mexicanos, lo cual terminará de ahogar a los trabajadores mexicanos, a los campesinos y a los productores. Así coincidieron diputados del PRI y del PAN. Las reformas al Infonavit establece que los recursos del instituto se destinarán a la construcción de vivienda por conducto de una empresa filial y que el Consejo de Administración tendrá la facultad de aprobar anualmente el presupuesto y se le otorga por primera vez voto y voz y veto al director del instituto. Tras 4 rondas de argumentaciones en lo general, el dictamen fue aprobado por 346 votos a favor y 90 en contra. En tanto, expusieron un total de más de 200 reservas relacionadas que no modificaron el texto original. Veamos lo sucedido en esta primera sesión del nuevo periodo. La Cámara de Diputados inició el sábado 1 de febrero la discusión del dictamen a la minuta que modifica las leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Al respecto, las diputadas Maribel Martínez Ruiz, presidenta de la Comisión de Vivienda, y Mayela Marta Gabriela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fundamentaron el dictamen. Posteriormente, las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos. El diputado José Alejandro Peña Villa precisó que el objeto de la reforma es regular la organización, administración, operación, control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit. Vamos a favor, compañeras y compañeros, porque estamos ante uno de los avances sociales más importantes de los últimos tiempos. Es regresar el sentido social al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda sin especulación y sin corrupción. A través de esta reforma, el instituto gozará de facultades de coordinar, financiar, ejecutar o invertir en programas de construcción y administración de vivienda destinadas a ser adquiridas en propiedad o arrendamiento social por las personas trabajadoras. Eso que dicen que se pierde el objetivo del Infonavit no es cierto. Al contrario, se refuerza, se retoma para pasar de ser una institución que únicamente otorgaba crédito, ahora a poder construir viviendas y viviendas que sean decorosas para las familias trabajadoras. El diputado José Elías Lisha Abimeri afirmó que lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. Así lo señaló. Si alguna reforma exige la dignidad, la libertad y el voto de conciencia de quien se diga representante popular de las y los mexicanos, es esta reforma que pretende robarle los ahorros a las familias mexicanas. Porque si alguna reforma representa los intereses económicos más perversos de la nación, es este atraco que pretenden hacerle a las trabajadoras y trabajadores de México. El diputado Óscar Bautista Villegas subrayó que nuestro país enfrenta un grave rezago habitacional, con más de 8.9 millones de viviendas que presentan condiciones inadecuadas. La minuta que hoy discutimos no es un simple ajuste financiero normativo. Su propósito es transformar el modelo actual de acceso a la vivienda, permitiendo que millones de trabajadoras jóvenes y familias obtengan un hogar sin enfrentar barreras injustificables. No se trata de solo modificar estructuras de financiamiento, procedimientos burocráticos, sino de garantizar que el derecho a la vivienda se materialice en condiciones accesibles, justas y sustentables. La diputada Lilia Aguilar Gil comentó que se va a garantizar que el 1 millón de viviendas que ha anunciado la presidenta de la República puedan ser construidas. Estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional que tenemos todos, de sacar las reformas secundarias
a lo que ya hemos modificado en la Constitución. Estamos creando el concepto de arrendamiento social. Probablemente ustedes no lo entienden porque no tienen la necesidad de conocer cómo poder aplicar para una vivienda. El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Cue aseveró que con la reforma se quita poder de decisión a la clase trabajadora y se burocratizan los trámites y decisiones. La iniciativa perjudica los derechos de los trabajadores, genera inseguridad jurídica en los procesos de asignación de créditos e impacta negativamente en la estabilidad financiera de la clase trabajadora. La reforma se presenta sin una consulta adecuada con los trabajadores, sus representantes. La diputada Patricia Mercado Castro hizo un llamado a comenzar una nueva época de la política de vivienda con acciones afirmativas desde la solicitud de un crédito hasta la ubicación y equipamiento del entorno. La vivienda barata ha sido cada vez de menor calidad, en sitios más alejados, sin infraestructura, con vicios ocultos y con necesidades de mantenimiento que las personas trabajadoras propietarias no pueden costear. Esta reforma abre un enorme desafío para la planeación de la vivienda, para equipar los nuevos hogares con servicios básicos, para encontrar ubicaciones adecuadas. Gracias por haber estado con nosotros en Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez y nos vemos en la siguiente emisión.